Y como siempre tenemos a Adrián, el coreógrafo, ASMR de golpe de micro. Coreógrafo, bailarín, filmmaker y por encima de todo es el papito. ¿Qué tal? Yo tengo algo muy importante que decir hoy, antes de hablar de esta temática, y voy hasta cambiar la música para ello. Recordaréis, en el Chiqui Podcast anterior, Chiqui Podcast anterior que hablamos de algo muy controversial que ha ocurrido, la OGL, la terrible OGL. ¿Qué ha ocurrido? Hablamos del héroe sin capa, el que nos quiso salvar a todos de la destrucción que se avecinaba. Hablamos del circo que montó Wizards of the Coast para intentar recoger cable. Pues tengo buenas noticias. ¿Ha muerto D&D? No. Entonces no es buena. Pero la segunda mejor noticia es que D&D seguirá siendo el mismo juego de mesa de siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! La nueva OGL se convierte en la vieja OGL. Es decir, no hay cambios. Han hecho la recogida de cable más épica de la historia y han decidido que tras casi hundirse y perder tantísimo dinero en suscripciones, dejar las cosas como estaban. Pero es porque han escuchado a los jugadores de rol, a sus fans de D&D, no porque perdiesen dinero, claramente. Efectivamente. Así que, señores, señoras, señoritas, señoritos, perros, gatos, todo el mundo, hoy es un poquito más feliz porque los juegos de mesa no están en peligro. Pero dicho esto, vamos a hablar de algo tampoco controversial y que no nos van a cancelar por ello. No, porque si algún veterano, bueno, no creo que ningún veterano casposo nos esté escuchando, porque eso iría en contra de ser un veterano casposo, que es ver a gente chiquita que hace cosas nuevas o no tan nuevas, porque ya sabemos que robamos contenido. Pero rol viejo contra rol nuevo, básicamente. Old roll versus new roll, para los oyentes de América que tengamos y de Inglaterra. No sé qué le ha pasado, no sé qué gran cable está cruzado, pero para hablar de las diferencias del old roll y el new roll, habría que primero saber qué es el rol viejuno, el rol viejo y el rol nuevo. Y yo creo que, a pesar de haber hecho la tontería más grande de la historia antes, con esta intro epicarda, yo creo que es bastante representativo. El rol viejuno es lo más parecido a un juego de mesa y el nuevo, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Yo no quiero decir nada, yo no quiero ser cancelado todavía. Hablemos que el rol viejo, vamos a decir, el rol de los años 80, donde efectivamente había muchos juegos de mesa y empezaron a decir: oye, si Warhammer tiene aquí 80 millones de soldados, ¿por qué no hacemos historias sobre uno de ellos? ¿Por qué no hablamos sobre un personaje en vez de tropas enteras? Y en vez de hacer una gestión de tropas, hablamos de uno que está haciendo y empiezas a contar una historia. Eso empezó a ser rol así. Entonces, seguían jugando a juegos de mesa. Seguía siendo lo mismo. Seguía un tablero y seguías haciendo... En vez de tener que gastarte 800 euros en figuritas, te gastabas solo 100. Solo 800 en una. También. Efectivamente. Entonces, la cosa está en que el rol viejo viene de los juegos de mesa. Al final nos reímos mucho de D&D diciendo que es un juego de mesa, pero es que habla de pies y de distancias y de coberturas y te dan mapas. Sigue queriendo que sea un juego de mesa. Además, yo tengo... Sí, lo siento. Tengo tableritos para jugar en físico cuando no los he usado nunca porque hemos jugado 3 veces en físico. Pero al final lo más importante, lo más representativo es eso. Es que son lo más parecido a un juego de mesa. Cuanto más para atrás, más se parecen. ¿Cómo son los juegos nuevitos estos? Los juegos indies, lo de la gente hippie. Pues esos que llevan coletas y rastas.
hacen juegos indies en los que no tienes que tirar dados y esas cosas que pues la gente dice, esto es storytelling. Dice, no, pero que al final justo lanzo un dado y entonces pues ya no es storytelling. Y esas cosas. Bueno, lo nuevo, tenía aquí apuntado diferencias. Y es que, básicamente, ¿cómo vamos a notar un poco las diferencias que hay? Pues lo primero de todo es la calidad de un libro de hace 40 años. Va a ser bastante más mierder que uno de ahora, de hace un año o de hace 2 meses. Depende también. Ojo, cuidado. Que hay según qué cosas que... Pero sí, generalmente, tanto a nivel de sistema como de... Aquí hablo de ¿Ilustraciones? Sí. Aquí hablo de todo este apartado, también el material, cómo se produce. El apartado técnico. Qué pedante es eso. Mucho. Qué gustoso ha sido. La verdad es que sí. Y esto diréis, pero esto da igual porque es un juego de rol o de mesa, si es D&D. Ojo, es bastante más importante, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque esa maquetación, ese arte, pues tenemos nuevas tecnologías más potentes y eso puede hacer que queden cosas más guapardas. Y cuando miras un juego de rol, pues te entra lo primero por la vista, ¿no? Es si la maqueta está guay, tiene un texto correcto, con una letra bien de tamaño y eso, pues va a hacer que tenga muchas posibilidades de coger y que te lo leas, que si es uno que está horriblemente hecho, que dices, esta lectura a lo mejor está súper guay, pero me echa muy para atrás. ¿Cuántos jueguitos tienes que tienen tremendas ilustraciones, pero que no vas a jugar porque no tienes tiempo, pero te has comprado los libritos única y exclusivamente por tremendas ilustraciones? Eso es otro podcast. Ese podcast lo hablaremos otro día si queréis. Si lo ponéis en comentarios podemos hablarlo. Pero hablando de más cosas más importantes y más baratas. También en qué se diferencia, pues en el tamaño. Básicamente los manuales de antes son tochos, son de esas 400, 600 páginas tranquilamente, que te lo llevabas en la mochila y es como cuando te llevas al colegio todos los libros porque nunca te acuerdas qué clase tienes, pues te queda la espalda igual. ¿Por qué podría ser esto? ¿Por qué antes había tanta regla y ahora hay tan poca? Pues ahí va, o sea, justo hay una frase más y me la has cortado. Vaya. Joder. Ahora, porque es esto lo que quería comentar, normalmente se suele llevar más un formato de 80, 100 páginas, más o menos. ¿Por qué? Pues, en mi humilde opinión, puede ser la correcta o no, claramente lo es. Pero os invitamos a que mientras estoy haciendo zoom para verlo mejor, nos dejéis en comentarios qué creéis vosotros, qué factores son los que han llevado a este paso del rol viejuno al rol nuevo, que con viejuno no quiero decir malo, es una forma cariñosa de llamarlo antiguo. La simplificación. No a nivel de reglas, no a nivel de sistema, que también luego lo voy a hablar, o sea, eso es el punto, eso es un avance, es un futuro, es un presagio. Es, por ejemplo, ya hemos hablado del juego de mesa más conocido del mundo, D&D, en el que es un manual gordo y además tienes 3 manuales, tienes el de los monstruos, el del jugador y el del máster, ahora en la 5ª edición. O sea que es bastante gordo. Esto yo imagino que antes se iría todo junto o alguna movida así. O no sé cómo iba exactamente. No soy viejo, lo siento. Solo soy de mente. Y es que antes los juegos de rol te daban muchísimo trasfondo, muchísima ambientación. Y con el paso de los años estamos viendo que los juegos empiezan a tener más pinceladas sobre esa ambientación, para que después tú pues juegues con ello, metas más cosas de tu propia cosecha o lo que sea. Pero claramente eso va a hacer que disminuya ese número de páginas.
Por ejemplo, Pathfinder creo que tenía 600 o por ahí. Y es un mundo muy rico. En cambio, el manual de esos terroristas de la segunda edición tendrá entre 100 y 200 páginas. Yo tengo hipótesis y teorías para ello, pero las comentaremos cuando hablemos de por qué está ocurriendo esto. Pero antes quiero que me sigas explicando qué diferencias hay, por ejemplo, con el sistema que habías dicho, pero con más. ¿Qué diferencias crees que hay? Primero quiero ahondar un poco más en esto, porque he hablado de D&D. Y diréis, pero D&D, la quinta edición, no sé qué es a saber de qué año es el D&D quinta edición, hace pocos. Pero bueno, en la quinta edición eso quiere decir que hay 4 anteriores, por lo que viene del rol viejuno. Y tenemos pues a sus reinos olvidados, a Spelljammer y demás cosas que, como si bien conocéis este juego de mesa, pues sabréis que tienen bastante ambientación. O, por ejemplo, podemos irnos al 2005, un año nefasto, tenebroso para los juegos de rol, ¿Por qué? porque ahí nació Anima, Beyond Fantasy. Oh, no. Y hace 15 años de esto, más o menos. Un poquito más. Pero también podemos ir a su versión cariñosamente apodada como Anima 2.0, que es Regnum Ex Nihilo, de la editorial Ex Regnum, que del juego debe tener 2 años. Y aún así tiene esa cacho ambientación, un sistema durillo, por así decirlo. Y son juegos que son de ahora. O sea que, a pesar de que estemos hablando del rol viejo 1, que esto solo pasaba antes, no quiere decir que no pueda seguir pasando y que sigue pasando. No es la norma. Después, otro punto de otro de estos factores, yo creo que son los sistemas más ligeros. Antes eran más durillos los sistemas y ahora se está llevando por una simplificación de reglas en la que o haya menos tiradas o sea más fácil jugarlo, y eso también resta un poco, ¿no?, a las páginas de esos manuales que estaba hablando. Vamos a decir que antes era todo como mucho más complejo. Y ya no solo eso, sino que el estudio de los sistemas de juego es muy diferente a los que tenemos ahora. Antes te daban opciones o no existían opciones que ahora sí, o maneras de jugar. PBTA es el ejemplo más claro. El sistema de PBTA te permite hacer prácticamente de todo con los movimientos que tienes. Y con todo, un movimiento engloba un tipo de acción, pero la acción es la que tú quieras. Si es el movimiento investigar una pista o conseguir una pista, la consigues como tú quieras. Entonces, modificas la manera de entender el cómo hacer acciones. Si tú para buscar una pista tienes que hacer una tirada de percepción y tienes que mirar, eso es una manera mucho más simulacionista, que era lo que antes se tendía. Cambia simulación por simplificarlo y pasarlo a algo más sencillo, como lo que tú estabas comentando. Que no quiere decir complicado los de antes, sino complejos. Exactamente. Y como he dicho hace 3 minutos a lo mejor, hay juegos Regnum Ex Nihilo que son más durillos, como he dicho, a nivel de reglas. O sea que a los que os guste jugar modo hardcore, pues seguís teniéndolos. Pero, ¿qué más? La preparación. La gente tiene poco tiempo. Y un manual que sea ligerito en cuanto a páginas, en cuanto a reglas, en cuanto a ambientación, va a hacer que puedas leerlo con bastante más facilidad. Y si te viene una aventura preparadita, pues todavía más, porque no vas a tener que pasar horas y horas preparándola tú. Entonces es un factor a tener en cuenta y que se tiene en cuenta para los jueguitos de ahora. O sea, ahora, por ejemplo, Ellas de Pepe Pedraz y All the Little Lights, que han hecho fusión con el refugio de Riope, Raihop, nunca me acuerdo cómo se pronuncia, yo ya lo siento.
pues se han fusionado. O sea que ahora All the Little Lights ya es como que no existe. Un dato así para que lo sepáis. Pues en el juego de ellas, como decía Pepe Pedraz, es un juego en el que te vienen unas ambientaciones, por así decirlo, para jugar one-shots y las reglas que son súper cortitas y muy sencillas para que lo juegues y puedas prepararlo incluso en la misma tarde que vas a jugar, si hace falta. Poco a poco estamos viendo esta tendencia de simplificar. Luego seguiremos hablando de esto. Y por último, y el más importante, esos roleros polla viejas. Ha venido, tenía que tocar los casposos. Tócala. Tenía que tocar ya. Son esos jugadores y directores que te van a echar para atrás, no solo por su olor a cerrado, sino porque tienen unos considerables niveles de caspa rolera bastante heavies. Y creo que muchos de ellos, espero que me canceléis si me estáis escuchando, vienen de Mundo de Tinieblas. Oh, no. Suficiente teníamos con D&D, te metes ahora también con Mundo de Tinieblas. O sea, creo que ahí hay un fandom un poco chungo. Son muy pesados. Ya lo siento. O sea, hay gente que mola. O sea, hay partidas, creo que era Tabula Rasa o algo así se llamaba el canal de Monstra. Que ahí juegan a vampiro y mola verles jugar a vampiro. Hay otra gente que no mola verles jugar a vampiro. Es que rompes la mascarada y no sé qué, porque no sé cuánto. El juego este, no me acuerdo cómo se llama. O sea, está el vampiro en la mascarada, en mago no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, no te voy a mentir. En mago, lo que sea, me acuerdo el ejemplo este de, no, es que si haces este hechizo vas a hacer que tu padre tenga cáncer en el pasado y no sé qué. Y dices, ¿qué? Ese tipo de gente, alejaos de ellos. Haréis bien. Que esto ha sido un hate intenso, pero la pregunta es, ¿eso de diferencia del rol viejuno al nuevo? Es decir, era representación del viejo. Es representación de jugadores veteranos casposos que pueden hacer que este movimiento, ¿no? Intentan frenarlo. Iba a hacer un símil que no voy a hacer porque sí que nos cancelan en una situación de España hace bastantes años. Sí, pero no voy a decirlo. No. Los casposos ya lo entenderán. Pero es ese movimiento que dice, no, juegos indies, qué asco, no queremos que haya juegos indies. Gente malvada. Entonces, estas son un poco las diferencias, pero vamos a hablar de lo que a mí me interesa, que son los factores. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Y aquí vamos a divagar. Cuéntame, ¿por qué crees que ha habido este cambio? Yo imagino que porque la gente después de ir a sistemas más complejos no decía vamos a probar cosas nuevas, vamos a innovar. Y innovar, pues si hay algo que tienes súper complejo, pues innovarlo será hacerlo más sencillito. Por ejemplo, yo me acuerdo de las típicas tablas tortuosas que más de uno habréis visto de los manuales de rol, sobre todo los antiguos, el típico Rolemaster y demás, que decían, oh, por favor. Y que aún a día de hoy en algunos juegos nuevos pues puedes encontrarlos. O sea, por ejemplo, por tablas no será. O sea, los cines, los Zine, o como se pronuncian estos juegos más novedosos, que son súper cortitos, de 30 páginas o por ahí. Hay muchos, por ejemplo, en el rol en solitario, que está lleno de tablas, pero porque está jugando en solitario. O sea, necesitas algo que te dé una respuesta. Y no por ello son malas las tablas. Las de Rolemaster, pues puede ser que sí que sean malas. Yo diría que esto yo también te voy a ir tirando ideas a ver qué te parecen. Una diría que es la edad. Es decir, en los 80, 90
¿Qué edad, decir tú, cuando juegas a rol? En los 80, los 90, jugarías con unos 9 años, 10 años, 11, 12, por ahí, ¿vale? Ponle 10 para hacerle redondico. Una persona que en los 80, 90, pues tiene 10 años ahora, ¿qué edad tiene? 40, 50 años. Esta persona ahora tiene trabajo, tiene hijos, tiene cosas que hacer. Entonces, si le sigue gustando jugar a rol, obviamente tiene mucho menos tiempo. Tiene que ocuparse de los críos. ¿Cuántos compañeros de mesa jugamos que no pueden jugar según qué horas porque tienen hijos? Conocemos a varios. Son tremendos y sexys papás y mamás roleros. Pues una posible sería el hecho de que, claro, tú de niño tienes todo el tiempo del mundo para preparar una partida, sin vas al cole. Pero ahora, siendo adulto, tienes mucho menos tiempo. ¿Qué te parece esta concepción? Bueno, a ver, es lo que he dicho antes, la preparación, o sea, creo que coincidimos. Exactamente. Yo estoy hablando de factores, me gusta hablar de facts. Yo antes he dicho factores también. Más cositas. La digitalización. Antes había ambientaciones tochas y gordas porque no había internet para sacar ambientaciones. Típico manual fotocopiado. Exacto, pero es que es decir, si tú querías buscar información sobre algo o buscar una ambientación o crearla, no tenías más que... No puedes buscarla en ningún sitio. Tienes o el manual o el manual. Ahora no, ahora te vas a Sinergia Roll y tienes de la A a la Z con numeritos aventuras gratis a mansalva, pero antes no. Entonces, antes tenías que dar mucha más ambientación. Tenías que sumergirte en esos sitios oscuros llamados foros. Efectivamente. ¿Qué más cositas? Una un poquito más reciente, en la crisis del papel. Esa iba a decirlo, sí. ¿Has visto cómo nos pensamos? Pues coméntala tú. Bueno, a causa de toda esta crisis de papel y eso, pues los costes de producción se elevan, los costes de impresión también. ¿Y qué pasa? Que cuantas más páginas tenga un manual, pues más caro te va a salir, básicamente. Entonces eso ya es un elemento muy importante a tener en cuenta, porque un libro para nosotros, porque para las editoriales no sé cuánto les cuesta, pero si un libro para nosotros antes nos costaba 30 euros, pues a lo mejor ahora puede costar 40 o 45 euros. Cosa que hace que o reduces páginas y tamaño o te comes una mierda así gigante y enorme. Más cositas. El coronavirus también es importante porque ha hecho que haya una ola nueva de jugadores, sobre todo. Hola, nosotros que casi somos de eso. Nosotros somos de... Podemos decir esa frase, nosotros no hemos empezado con el coronavirus, nosotros jugábamos de antes. Pero no tenemos pruebas. Pero no tenemos pruebas. Y además eran día en día, así que prefiero que no las tengamos. Eh, pero claro, el hecho del rol online y el coronavirus ha hecho que la cosa cambie. Tú antes en una mesa, pues lo que hablábamos, sistemas de juegos donde tires dados, donde sea más un tablero de mesa. Ahora eso es mucho más incómodo en ordenador. Que sí, que está muy bien, que lo tienes y tienes el tokencito y lo vas moviendo y tal. Pero es más incómodo. No es igual de gustoso coger una fichita y hacer pic y ya está. Que ahora muevo el ratón. Ahora si yo tengo que calcular cuánta es la distancia, cojo y miro aquí. Que si pinto esto, que no suele pasar. Es más cómodo. Eso también da a que se simplifique todo mucho más y que se vuelva más narrativo y menos táctico en ese sentido. A nivel visual, sobre todo. Quería comentar, hacer un breve inciso, porque antes estábamos hablando, ¿no?, del rol más barato y más caro, y ya sacarlo a colación, córtame esto, para nada lo dejas, y que parezca que soy un inepto hablando. Como en una partida de Raven, en la segunda que jugamos, que hice el resumen y a las 2 frases de empezar ya no sabía qué palabra decir porque no sabía hablar en esas horas de la mañana. Id a verla, el legado de Gusano, de Muzfarro, cuña publicitaria. Pues que mucha gente dice, oye, es que 50 euros, es que no sé qué, es que son muy caros los juegos de rol. Y lo que se dice, o sea, los juegos de rol, el jugar al rol, no es caro porque si juegas, por desgracia, a D&D, puedes hacer millones y millones de aventuras con todo su mundo,
¿Qué pasa? Que si eres un curioso como yo, es caro porque quieres probarlos todos. Y tienes que pagar todos los manuales porque estaría feo piratear. Lo estaría y lo está. O no, quién sabe. Puede que lo hablemos en un futuro podcast. Chan, chan, chan. Pues sí, seguramente lo hablemos para mucho tiempo. Pero más cositas, más simplificaciones y tal. Hablábamos del tiempo, aventuras cortas. Cada vez tenemos menos tiempo, eso significa que no puedes hacer campañas de 80 sesiones. O sí. Mira a Rea con Amor de Otro Mundo, que eran 67, creo. Ese es un caso especial que también podemos hablar de él. Un día podemos hacerle un podcast entero porque da mucho que hablar. Pero, ¿cuántos grupos nuevos conoces que hayan jugado las máscaras de siempre lo pronuncio mal, de Nyarlathotep, no sé decirlo en inglés. Nyarlathotep. Digo ni al azotep. O sea que... Listo. Pero bueno, como después te dicen, esto se pronuncia como no se te salga de los huevos porque es súper raro. Y después tienes una tabla que te pone, se pronuncia así. Y dices, no lo has visto y ya está. Pues, ¿cuántos grupos nuevos has visto que juegan esta aventura que son de 50 y 60 sesiones? Yo creo que he visto solo en Twitter a una persona que juegue. Claro, es complicado. ¿Cuántas campañas de Curse of Strahd hay? A pesar de lo famoso que es, ¿cuántas hay? Aunque sí que es cierto que en La Maldición de Strahd se suele jugar más. O sea, a lo mejor hace mucho tiempo se jugaría muchísimas más. Pero sí que es cierto que en esta en concreto hay alguna que otra. Se juega más porque es de D&D y a la gente le gustan mucho los juegos de mesa. Pero la cosa está en que las campañas largas cada vez son más complicadas. También para las propias editoriales de vender. Vamos a poner el ejemplo. Shadowlands te está haciendo el roll fix de los Shadow Shots y le está yendo muy bien, por si no, no los harían. Y luego hacen las compilaciones y todo esto. Le sale mucho más rentable. Me lo estoy inventando, no he hablado con Shadowlands para saber los números, ¿vale? Pero da la sensación de que les es más cómodo hacer aventuras cortitas para que la gente juegue one shots y luego reunirlas todas y entregar ese material que hacer una aventura que sea una aventura larga. Larga me refiero a, por ejemplo, las primeras aventuras que sacaron. ¿Cuántas hacían torre de... ¿Cómo se llamaba? ¿Las tierras de fuego era? Tormenta de fuego, que era tierras quebradas en la siguiente. El Valle de los Huesos, algo así. Vale, algo así. No sé. Tierras Quebradas es otro juego. ¿Eso es otro? Carlos... Oh, no. Bueno, vamos a aplicarlo para hacerlo bien. Shadowlands empezó cuando abrió. Y empezó con 2 grandes aventuras. Una fue la de Vástagos de Shub-Niggurath, que eran 4 libros, si no me equivoco. Y la de Tormenta de Fuego, que son 3 libros de D&D. No, creo que se llama El descenso a las entrañas sí. o de la bestia. No sé, algo raro así. Sí, lo estamos diciendo de memoria. Eran aventuras largas. Y la evolución que han tenido es a todo lo contrario. Ahora sacar aventuras sueltas, por ejemplo, como la de Pau Ferron, que es una campaña que tiene unas 6 sesiones o 6 aventuras y cierras. Y ya está. ¿Qué podéis hacer más? Sí, efectivamente, ya harán más si te apetece. Y las han hecho. Creo que era en Roll NL y no sé si irán por la 25 o algo así. Efectivamente. Las nuevas que van a sacar son aventuras cortitas. Esta Artúrica que van a sacar nueva. Sí, vamos a poner otro ejemplo de otra editorial, de Hills Press. Las cosas que dejamos atrás. 6 aventuritas cortas que para afuera. Se está perdiendo esas aventuras largas por ese motivo, porque no hay tiempo para jugarlas. Si alguien tiene la suerte de tener un lunes durante 2 años para jugar una aventura, pues ojalá ser él. Estaría muy bien. Y bueno, recomendaciones para estos jueguitos. Yo es que soy un gran fan de Pepe Pedraz, entonces cualquiera de esos juegos está muy bien. O sea, 7 días de travesía, yo lo jugaría en 2 sesiones. Ellas son one shots. Después está Trueque, son one shots. También puedes alargarlo si quieres, aunque está más concebido para eso. Y es muy guay porque
Es muy fácil de jugar, se explica muy sencillo, muy rápido. Y te vienen bastantes aventuras, que aparte hay muchas gratis en la zona de descarga del refugio de Raiho barra Riope barra... Lo siento, no sé cómo se pronuncia. Y estas aventuras, estos one-shots de trueque, son de lectura literalmente, yo creo que 2 minutos si te centras en la parte de la aventura. O sea, son 5 párrafos, creo que es cada, porque encima te ponen como un poco como catalizador, no sé qué, la introducción, no sé qué, y son un párrafo cada uno. O sea, en 2 minutos te lo has leído y ya solo tienes que montar tú lo que quieras. Por ejemplo, también Clink es un juego bastante guapardo de vaqueros, el viejo este y demás, que también se juega súper sencillito, es muy fácil. Además, se juega lanzando una moneda, eso está muy guapo. Siempre está bien. Estos son ejemplos de jueguitos así más indies de que puedas jugar rápido, simples y tal, como os hemos hablado. Yo voy a poner un par de ejemplos o 3. Fiasco, rápido, sencillo, divertido, suele no necesitar preparación ninguna prácticamente. Lo mismo con Ten Candles, el jueguito con el que estrenamos canal. Tremendo juego, maravilloso, probadlo, no hay más. Y que tenemos otra partida además. Exactamente, con un jueguito que espero escribir un día. Tardará, pero espero escribirlo. Y otro que también es muy famoso ahora, Trophy Dark. Trophy Dark y Trophy Gold es muy famoso por ese. Es muy novedoso y a nivel de simpleza de ¿cómo se llama? De sistema es muy bueno. Se ha llevado muchos premios y a la gente le está gustando mucho. Ese es uno de los favoritos de Cometa. Está muy a tope con ello. Bastante. Hola, cometa. También decir que Trophy Gold sí que es cierto que suele ser de una duración más extensa que Trophy Dark, que son one-shots. Aunque a veces algunos lo hacen un poco más, juegan one-shots. Sí, Trophy Dark es más one shot, Gold está más para campañas, suelen ser cortas, porque no suele durar mucho. Y de la misma manera que hemos puesto ejemplos de jueguitos indies, de los buenos de verdad, tenemos que poner ejemplos de los viejunos. D&D. ¿Pero eso no era un juego de mesa? Sí, tristemente, pero es lo que ha dicho. Tiene 4 ediciones anteriores y arrastra campañas de esas ediciones como La Maldición de Strahd. Por lo que es viejuno. Aunque lo hayan adaptado y hayan corregido cositas, o simplificado más que corregir. No vamos a decir que estaba mal antes. Pero eso, es viejuno. El típico rolemaster, que creo que es la mayor pesadilla de cualquier jugador de rol, ya sea viejuno o no. Y bueno, también la llama de Cthulhu, bueno, es la 7ª, ¿no? 6 anteriores, imaginaos, ¿no? Cuánto ha podido pasar. ¿Cuánto ha pasado ya? Yo voy a dar unos cuantos también. Todos los clásicos del mazmorreo y todo este tipo de jueguitos también tienen esa esencia más viejuna, no solamente por sistema, que algunos no necesariamente, sino más por ambientación. Porque el mazmorreo, de nuevo hablamos, juegos de mesa, mover fichitas, peleas, tal. Esta ambientación es mazmorreo, básicamente. Pero también hay más. Hay 2 que son muy simulacionistas y que tienen mucho esa sensación, que yo diría Cyberpunk Red y The Witcher. Son 2 que, a pesar de que son nuevitos o nuevos, son más de esta vieja escuela. De nuevo, todo lo que es más simulacionista se acerca mucho más a lo que es el rol viejuno, por eso, porque era mucho más simulacionista. ¿Es posible que hayas puesto de ejemplos a The Witcher y a Cyberpunk Red porque literalmente utilizan el mismo sistema? Sí, utilizan el mismo sistema y son el mismo ejemplo, podemos decir. Y más, Anima también es otro que ya lo hemos hablado y comentado. ¿Te ocurre algo? Desgracia. Por desgracia. Quería decir que en No lo cubierta, The Witcher y Cyberpunk. Chat, es un vistadito. Y mundo de tinieblas, no toquéis eso. No.
No vayáis a No Solo Rol a comprar Vampiro. No lo hagáis. Comprad otra cosa. Aquelarre también está ahí. Sí, que van a sacar una cuarta edición. Exactamente. El resumen es que al final te puede gustar el viejuno te puede gustar el viejuno o el nuevo. Pero lo importante no es que te guste el viejuno o el nuevo. Lo importante es que juegues a lo que te guste. Menos hacia ti. Y que no seas un casposo. O sea, juega Rolemaster, pero no des por culo con ella. Gracias por vernos.